es también minimizar ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del gobierno. Van a garantizar, como digo, de inmediato No se trata de limitar la libertad de expresión, pero sí se trata de limitar el que se puedan vehicular falsedades a través de los medios de comunicación que hoy son los periódicos, las radios, las televisiones y también las plataformas digitales. ¿Cuándo los comunistas han tenido éxito? En momentos de excepcionalidad, en momentos de crisis. ¡Nunca volverá la derecha venezolana! El estado de alarma le molesta mucho a Podemos, así que seguir trabajando. Muchas gracias. Es muy preocupante que el asalto al Poder Judicial que pretende el PSOE y Unidas Podemos, que están tratando de presionar al PP, que al final supongo que pactará la renovación del Consejo tres veces, General. Pero por una razón o por otra se ha estropeado. Claro. Pero ese pacto estaba más que hecho. Pero fíjese que ahí Pablo Iglesias calca una de las recetas del régimen chavista: control del Poder Judicial, para que a usted, cuando le demanden, presionen a la Fiscalía, que ya la controlan con Lola Delgado, presionen a los jueces y a usted no paren de condenarle, pues lo que le pasó el otro día al pobre Alfonso Rojo. Una condena de 40.000 euros por llamar a unos titiriteros proetarras. ¿Usted cree que van a usar ese Poder Judicial también para silenciarnos y para buscar nuestra ruina económica? Bueno, yo lo he padecido... Y para tapar el caso Neurona. No, claro, pero pues, por supuesto. Hubo un momento en que solo me pasaba a mí. Sí. Quiero decir que tal, y estaban gente que ahora va de tal y cual, haciendo cuando el 11M, yo tuve no sé cuántas querellas, condenas, etcétera, hasta que por fin encontré una buena abogada que me convenció de cómo hay que actuar en un juicio. ¿Quién es su abogada, por cierto? Mi abogada es María Dolores Márquez de Prado. Ah, me ha hablado muy bien. 20 años de fiscal, entonces se conoce muy bien. Pero es admitir que tú estás condenado. Sí. Y a partir de que tú estás condenado, porque por eso estás ahí, porque estás condenado, a lo mejor te perdona, siempre que no creas tener razón. Como tú tengas razón y digas, es que yo tengo razón, despídete. Si tú dices, yo tal vez me he equivocado, señoría, pero mi intención era esta, pues el juez dice, venga, hombre, si además esto es una tontada, bueno, venga, vale, deja estar. Pero como tú quieras hacer valer tu derecho, tu razón ante un juez en España, estás perdido. Si eres dócil, simplemente, no digo obsequioso ni servil, simplemente que asumas que estás condenado.
por el hecho de estar allí, dice, bueno, no ha habido juicio. Sí, sí ha habido juicio. Estás sentado ahí y estás condenado. A partir de ahí es a ver si sales. Eso cuesta mucho de entender, sobre todo cuando crees que tienes razón. Claro. El día que yo lo entendí, empecé a ganar todos los juicios. Pero porque mi abogada me lo explicó. No de esta manera, que lo hago yo más crudo para ayudarte a ti cuando lo necesites. Tú, ante el juez, siempre parte de que estás condenado, que eres culpable seguro, pero que el juez, en su infinita magnanimidad, puede entender que tuviste un mal día, que estás sometido a mucho estrés, que eres más pobre que Ferreras, que a lo mejor le tiene manía al juez, y que te gusta leer, entérate de algo, si le gusta la mística, que eres un devoto de Santa Teresa. Por cierto, ahora que ha mencionado a Ferreras, le cuento una anécdota. Usted sabe que veranea en el puerto de Santa María. Pues no, la verdad es que no lo sé. En un complejo residencial muy interesante, muy bonito, frente al mar. Y uno de sus vecinos me dijo, ¿sabes que Ferreras no ha salido en todo el mes de agosto de su casa? Digo, ¿por qué? Dice, por el otro día fue a cenar y le pasó lo de Monedero, no de forma tan agresiva, no trascendieron las imágenes. ¿Usted entiende que haya españoles que cuando ven al preescolar, a Ferreras, a los Cintoras, no se puedan contener y tengan miedo estos periodistas? Porque hay periodistas que nos contaron que el coronavirus, periodistas de izquierda, era una broma, era una especie de gripe estacional. Lanzaron a las mujeres a la calle. Yo recuerdo un programa en que llamó al público presente, era un público de zombies y de cretinos, que espero que se contagiaran. Risto Mejide, creo. No sé qué programa era, sí, el de de Resistencia, que decía, coronavirus, sí, coronavirus. Broncano, bueno. Claro, o sea, gente capaz de hacer eso, es decir, gente que es responsable moral de decenas de miles de muertos que han ocultado la gravedad del virus. Y yo estoy harto de decir que en el mes de enero los 3 partidos de oposición, porque entonces había 3 partidos de oposición, le preguntan al gobierno que qué van a hacer con el virus chino. Final de enero, lo que hacen es negar que haya virus, negar que pueda llegar el virus, que pueda haber 1 o 2 casos, decir que estaban preparados, lo dice Pablo Iglesias, porque la vida humana pues tiene tanto valor como para Lenin. La suya sí, la de su familia es sagrada. Punto. Para los demás, ¿qué más da? Hay tanta gente en el mundo. Bueno, Iglesias dice, con ella, que están perfectamente preparados para hacer frente a cualquier situación que no se va a producir, pero si se produjera. Todo porque la señora de Iglesias tenía que montar el numerito del 8 de marzo y presentar su ley de libertad sexual. Yo escribo ahí y voy haciendo el recorrido de cómo se llega a esa situación criminal. Ese día, oficialmente ya había 17 muertos la mañana del 8 de marzo, pero se había llegado a una situación de decenas de miles o cientos de miles de contagiados y ese día sacan a 100.000 personas a la calle, casi solo en Madrid. ¿Cuántas mujeres han muerto por el 8 de marzo? Porque vimos que en la cabecera cayeron casi todas y algunas varias veces, pero de las de atrás no sabemos las que murieron. Pero curiosamente somos el país cuyos dirigentes no han sido investigados por sus negligencias respecto al coronavirus. En República Checa el primer ministro dimitió y aquí tenemos a un sinvergüenza como Fernando Simón yéndose a Portugal a surfear sin mascarilla, yéndose con Calleja a blanquear su imagen y riéndose en ruedas de prensa hablando de muertos. Este sinvergüenza que tiene en la cabeza. Bueno, pues esto es que estamos en el nivel de... no sé si has visto el vídeo de la payasa Filomena, Argentina. No lo he visto. El futuro del comunismo es ante todo, además, nos anegan en cursilería. Sí. O sea, acabaremos diabéticos todos, además de esclavos diabéticos, porque no se puede tanto azúcar, tanto almíbar, es imposible procesarlo. Pues un día está el tío de Sanidad con el que lleva los números del virus y a los muertos de Argentina. Y ese día eran 20 muertos, creo que habían muerto, oficialmente. Y entonces es el día que llaman de las infancias. ¿Por qué las infancias? Siempre ha sido la infancia de todos los niños, no, porque hay niños, niñas y niñes. Y lo explica así la viceministra del gobierno, que está al lado de un propio que tiene un ordenador, está mirando números, no sé muy bien qué hace, y al lado está la payasa Filomena. La payasa Filomena, que es una payasa comunista, claro, que va con los trenzas así, un apósito rojo de payasa, la payasa Filomena, y entonces invita a cantar con 20 muertos, que acaban de dar la noticia de que hay 20 muertos, para celebrar el Día de los Niños, las Niñas y los Niñes, cantar una canción, que es: cae la lluvia, crece el pasto, sube el árbol y un caracol, clon,
Y ahí tienes a la viceministra y al otro y tal, cantando, cae la lluvia, sube el pasto, crece el árbol. Y dice, bueno, no puede ser. O sea, el país de Borges, de Victoria Ocampo. O sea, pero ¿cómo es posible? Hasta de Valdano, si me apuras. ¿Cómo puede tener a la payasa Filomena para hablar que hay 20 muertos del coronavirus ese día? Pues lo tienen. Madre mía. Lo tienen porque han creado una situación de infantilización, que es otra de las cosas. Yo creo que las nuevas tácticas del comunismo no son la lucha de clases, el proletariado, la dictadura, no. Es dividir la sociedad continuamente en buenos y malos, por razón de raza, de sexo, de color, de inclinación sexual, de visión del pasado, del futuro, por ideas, por lo que sea, por el pasado de tus ancestros, por lo que sea. Y entonces en esa división, como lo dividen ellos al mismo tiempo crean las normas de condena, que es todo el movimiento Me Too, el movimiento de Black Lives Matter. Ese movimiento de puritanismo del que habla en el libro. Exacto, ¿no? Una mezcla tiene lo peor de Calvino y lo peor de Lenin. Es decir, porque Lenin al menos no pretendía salvar a nadie. Claro. Pero es que Calvino encima quería salvar tu alma, y eso ya es el colmo. O sea, que te peguen fuego para salvar tu alma, chicos, eso ya es el colmo. O sea, no. Estos lo tienen todo. Y encima con una cosa de kindergarten, de jardín de infancia. Todos somos niños, nunca se deja de aprender. ¿Cómo que nunca se deja de aprender? Alguna vez tendrás que parar a ver qué has aprendido. Claro. Escribir un libro, tendrás que parar a ver qué sabes. Bueno, esa cosa de que vivimos en un perpetuo jardín de infancia, jardín que cuida el gobierno, nosotros tenemos que ser buenos niños, porque si no somos buenos niños, somos malos. Si somos malos, nos tienen que castigar. Pero ¿quién manda en Moncloa? Porque escuchándolo usted, tiene claro que el que manda es Pablo Iglesias, pero conociendo al personaje de Iván Redondo, que también le gusta controlar el poder, conociendo a Pedro Sánchez, que también es un obseso del poder, es decir, ¿quién está tomando las decisiones? ¿Pedro Sánchez está secuestrado por la directriz de Pablo Iglesias? Sánchez está encantado porque cree que él va a surfear la ola siempre. Porque él, como es tan narciso, él cree que es más listo que Otegi y que Pablo Iglesias. Nunca un socialista va a ser más listo que un comunista. Nunca. Porque un comunista tiene un plan que excluye al socialista, en cambio el socialista tiene un plan que incluye al comunista, luego ya sales perdiendo. Si el otro no te necesita a ti, tú lo necesitas a él, estás en situación de debilidad. Pero el elemento de Redondo, lo que cuento hoy aquí, es que en las elecciones que llevan a este maldito gobierno, hay 3 derrotados, Sánchez, Iglesias y Redondo. Sí. Porque Iván Redondo es el que convence, el otro lo quería creer, a Sánchez de que convoque elecciones en lugar de formar un gobierno con un par de ministros de Podemos, como lo tenía facilísimo 6 meses antes, porque en las nuevas elecciones se van a 150 diputados y aunque sea con Podemos, porque lo que no quieren es tenerlos en la calle, enredando. Sí. Quieren tenerlos en el gobierno con un poquito de alpiste y tal. Pero claro, salen unos resultados malísimos para Podemos, como esperaban, malísimos para el PSOE, que no esperaban, y claro, las viejas del PSOE, que son la Montero y la Calvo, el culpable es Iván, porque claro, lo que ellas quieren es que el partido tenga algún poder sobre el presidente. Claro. Y claro, que no lo tenga Iván. Y entonces Iván, en media hora, forma el gobierno. Sí. Llama a Pablo Iglesias, estás como yo, pero peor. Como si fuese un mercado persa, lo hizo. Vamos a ver, no, es de salvación, son náufragos. Y entonces, claro, en nada, en 10 minutos, en pocas horas está hecho el gobierno. Y además lo redactan, pues, analfabetos funcionales. Pero es igual. Luego Iván le echa una revisión, y supongo que luego Bolaños le pasaría una revisión jurídica para que no hubiera algún crimen metido entre líneas, ¿no? Lo hacen en un momento, es un pacto de náufragos. Y a partir de ahí, a nadar. Pero ¿con qué? ¿Cuáles son sus...? ¿A qué se aferran? Pues se aferran a la ETA y a la Esquerra. Por eso solo hay 2 alternativas. O pactas con la derecha, además con la pandemia y tal, o pactas con la izquierda separatista. Ya está toda la izquierda en el poder, pero no llega. ¿Y vamos a ver referéndums de autodeterminación en Cataluña? Sin ninguna duda. ¿Lo tienes claro? Clarísimo, ligados a las elecciones. Es decir, ellos van a hacer, porque la ETA no va a renunciar a eso,
van a hacer sus referendos. Dirán que son consultivos en Madrid, pero en Bilbao dirán que son ejecutivos. Pero Iván Redondo, que tú lo conoces como yo, siempre se ha presentado como defensor de las libertades, de la unidad nacional. ¿Es ahora un títere? ¿Le está escuchando a alguien o se ha vendido al mal? Es que está ligado a Iglesias, más a Iglesias que a Sánchez. Sí, él tiene una conexión emocional con Pablo. Claro, siempre estuvo la tuerca. Es mucho más fácil que un tío que vende humo se entienda con un comunista. Porque vende humo también, además con la violencia. Y luego porque es el prestigio del terror, lo que decíamos de los periodistas. Iván Redondo no deja de ser un periodista, digamos, que vende publicidad. Sí. Y tiene el sentido periodístico y también la admiración ante el crimen. Claro, el comunismo es la mayor empresa de crimen organizado de la historia de la humanidad. 120 millones de muertos. O sea, quieras que no, un tío que en 2020 se declara comunista tiene que tener unas cagaderas o tenerlos bien puestos. Y eso le produce una gran admiración. Iván en su interior pues es un liberal, pero por supuesto sirve al comunismo al que admira y del que depende. Porque ahora depende todo el gobierno más del trío ETA, Podemos, Esquerra. Depende más el gobierno de ellos que ellos del gobierno. Ahora ya Sánchez ya no puede hacer ningún movimiento, ya no puede disolver. Claro. Ahora con los presupuestos, ahora ya no puede disolver. Ahora se ha demostrado que es esclavo de sus alianzas. Podía haberlo hecho antes, podía haber hecho un gobierno solo con Podemos, pero ahora ya no puede. Hablemos de Vox. Usted últimamente está valorando mucho más positivamente a Santiago Abascal, que dice bueno, que... siempre lo conozco de toda la vida, además. Y mira, este es el premio de Naes. Curioso. Eso me lo dio cuando Santi no había fundado Vox, el premio de Naes que me lo dio él. ¿Ve a Vox con capacidad, usted que tiene una audiencia clara de derechas, que sale por la calle, que escucha mucho, ve posibilidades de que Vox sorpase al Partido Popular? Yo sí, lo que no veo es que Vox tenga claro cómo convertirse en alternativa de gobierno. Claro. Es decir, yo creo que Abascal tiene fácil ser jefe de la oposición intransitiva. Porque el PP lo está haciendo tan mal que sería hasta normal que, por ejemplo, en Cataluña el Vox sacara tanto como el PP, incluso a lo mejor sacara más o un poco menos, que sería un desastre para el PP. O sea, que Vox sin estructura tenga tantos votos como el PP en Cataluña, pues hijo mío, imagínate en Madrid o en Valencia. Ya no digo en Murcia, que ya ganaron una vez, o sea, nada. Pero lo que yo no veo todavía es que Vox se haya concienciado de que no puede esperar como el PP a otras elecciones. De que la tarea de Vox es convertirse en una alternativa al régimen. Es decir, una defensa del régimen constitucional y una alternativa al régimen en marcha. Y que no estamos en la batalla del Ebro, estamos en el Alcázar de Toledo. Es decir, la situación ahora, y por eso fue tan penoso el rifirrafe de este Sánchez de Vox que no conozco, y Ana Belén Vázquez y tal. O sea, ¿por qué? ¿Pero cómo es eso? El mismo día en que se aprueban los presupuestos, que se felicitan los comunistas de la nueva era, que se abrazan con los etarras, y vosotros estáis peleándoos, imbéciles. O sea, el otro día estuvo aquí Ortega Smith y dije, Vox no va a caer nunca en el error de caer en las provocaciones. Al día siguiente en las Cortes, hasta Macarena Olona, que mira que es buena, pues cae en el cabreo. No, hombre, no, os van a estar provocando todo el día. No podéis caer. Vosotros tenéis que decir que vais a defender España, el rey, la Constitución, lo que se va a hacer este domingo, que animo a la gente que vaya. O sea, me cago en la leche. O sea, pero ¿cómo no lo veis? O sea, que solo quedáis vosotros. Porque Ciudadanos y el PP están destinados a ser barridos. Abascal no le ha dicho o sea, Iglesias no le ha dicho a Abascal, usted no se sentará nunca en el Consejo de Ministros. Se lo ha dicho a Casado. Porque Abascal sabe que enfrente tiene a Vox, o lo que cree que representa Vox, o lo que Vox cree que representa. Que no está claro. No está claro, porque es que el movimiento político en España, el proceso revolucionario es tan rápido que, claro, las fuerzas se irán recomponiendo. La propia gente corriente se está recomponiendo en su cabeza, porque nadie pensó que pudiéramos llegar a esto y ir a tal velocidad. Claro, entonces, lógicamente, las fuerzas políticas se van a reordenar. ¿Y cómo se van a reordenar? En la resistencia. Entonces, Vox tiene que entender que no es un partido para lucirse en el Parlamento. Es un partido para la movilización social, donde
Y por supuesto, con el PP y con Ciudadanos, nunca ni una mala palabra. Ni Claro. derechita, cobarde, ni veleta, naranja, al revés. La naranja es un color muy bonito, la vitamina C es nutritiva, la derecha siempre es buena, y si ahora es cobarde ya se atreverá, porque la derecha, lo malo es ser zurdo. Es decir, nunca nada que vaya contra la unión, porque lo que la gente va a querer es un partido que represente la unión frente al comunismo. Y Vox es el que está en mejor situación. Pero me parece que todavía no lo ve con claridad. Se pierde en tonterías, se pasan el día haciendo viajes periféricos. O sea, Abascal estaba en Canarias el día en que se votan los presupuestos. Hombre, no. Ese día tiene que estar en las Cortes y denunciando en la puerta, en una rueda de prensa, en un discurso breve, bien estructurado, que España ha empezado un proceso revolucionario y que Vox lo va a parar. Déjate de mirar que hay 300 ilegales, pero eso ya lo contamos los medios. Bueno, los que lo contáis, lo contamos, pocos, pero de eso se sabe. Tú estate en la alternativa, trabaja lo justo, pero estate en lo fundamental. Tienes que hacer una estrategia de decir, ante el comunismo estamos nosotros, con todos los que quieran, nunca en contra. Claro. ¿Usted cree que los que han llevado al centro a Pablo Casado, los varones, que ya sabe quiénes son, los varones acomplejados, van a ser los que acaben matándolo políticamente y el futuro del PP es Díaz Ayuso? No, yo creo que no, porque el PP está demostrando una capacidad de corrupción interna. O sea, ha salido el rajoyismo, al final sí. Ha salido el rajoyismo. Y un tío como Teodoro, pues resulta que lo obedece Moreno Bonilla y lo obedece Díaz Ayuso. Porque los partidos políticos en España son piramidales, nadie quiere líos. En Murcia, pues en Murcia ha mandado un propio. En Madrid, Díaz Ayuso quiere presidir el PSOE el PP de Madrid, y mientras no tenga el control del partido, no quiere líos con el partido, porque se lo querían quitar, a lo mejor no se lo dan, etcétera. En Andalucía, donde nos han despreciado 2 años. 2 años. ¿No? La primera vez que cita a Moreno Bonilla como modelo de gestión fue hace una semana Casado. Y estos 2 años, el mérito que ha tenido el PP en Andalucía, porque Ciudadanos no ha hecho nada, pero Vox ha apoyado, pero el mérito del PP de haber creado una junta capaz de hacer en un año 3 presupuestos, como ha hecho Juan Bravo, más presupuestos bien hechos, y levantar alfombra, y levantar todo, y sobre todo empezar a mover a Andalucía. Claro, es que la pandemia le dio justo cuando estaba despegando Andalucía, estaba creando más empleo que Madrid, sí, porque es lo que tienen que hacer. Nunca jamás lo ha exhibido Casado como modelo de gestión, pero es que Madrid tampoco. Dice, vamos a ver, pero ¿cómo va a ser tu modelo de gestión, Cristóbal Montoro, que subió más los impuestos de lo que pedía Izquierda Unida? O sea, tu modelo de gestión será Moreno Bonilla en Andalucía y Díaz Ayuso en Madrid. Pues no, señor. Él sigue pensando en Mariano. ¿Por qué? Porque con Mariano heredó el poder sin hacer nada, por la crisis económica, que eso ya no se va a producir, que no va a haber elecciones limpias, que no les cabe eso en la cabeza, ¿no? Pero ¿quién está asesorando a Pablo? Porque yo a veces se lo he llegado a transmitir, es decir, que es importante en esta situación perder el miedo. Es cierto que Vox no tiene ningún tipo de miedo, pero a Pablo lo tienen como una especie de burbuja de no pisar la calle, porque si pisas la calle y vas a un bar, te encuentras con que muchísimos votantes del PP no entienden esas frases hirientes contra su gran amigo Abascal. Bueno, es que la de ETA, de usted traiciona la memoria de las víctimas de ETA, cuando él, Abascal, y yo lo conocí como corresponsal del Mundo del País Vasco, iba siempre con escolta, era una víctima más, no, y si su padre. Pero si es que además, y sobre todo que Casado no tiene ningún mérito en ese campo, aunque sea por prudencia, cállate, pero consiguió dejar en shock. Yo entrevisté al día siguiente a Abascal aquí. Sí, me recuerdo. Y estaba... No se lo esperaba, Santi. No se lo esperaba. Pero es que a mí me ha hablado Casado, no ya de mi amigo Santi, de mi hermano Santi. Entonces, cuando alguien demuestra esa falta absoluta de empatía con las emociones del otro, entonces es que es un mal bicho. Y entonces, además, es un mal bicho que se equivoca, porque que los políticos son poco empáticos es sabido. Los políticos van a la suya y los propios engañan a los medios de comunicación. Eso es la ley de, no sé si de Murphy o de Arquímedes, pero es una ley que está. El problema es cuando alguien prescinde de cualquier lógica, digamos, emocional, con su propia gente, con sus votantes. Se hace una cosa puramente racional, dice, tengo que romper con Vox. Una idea equivocada, pero bueno, tengo que romper con Vox.
porque así me voy al centro, el PSOE me necesitará, y luego el cuento de la lechera murciana que se ha inventado Teodoro Sáenz de Santa María, que es 2,5 millones, lo explicaba en El País, que es una cosa grotesca, 2,5 millones de votantes del PSOE, exactamente 2,5 millones, no 2 o 1 o 3, 2,5 millones justos, se van a venir al PP por el radicalismo del PSOE. En ninguna encuesta sale que se mueva el voto del PSOE. 1,5 millones de ciudadanos se van a venir con nosotros a incorporarse Ciudadanos al PP. Ciudadanos no se ha visto que se haya incorporado al PP. Y luego el 1 millón de abstencionistas que no votaron a Ciudadanos porque no les gustó lo que hizo Albert Rivera, también se van a venir con nosotros. ¿Por qué? O sea, si se abstuvieron de votar a Rivera, ¿por qué te van a votar a ti? Y con esos 5 millones y los 5 que tenemos, ya tenemos 10 y hemos ganado las elecciones. O sea, hombre, se puede ser imbécil, muy imbécil, y luego Teodoro y Casado. Pero ¿en qué cabeza cabe que ese cuento de la lechera va a ser tal cual? Y montas toda tu estrategia porque presentas la moción de censura y Aznar, que es chulo desde el horizonte, porque luego cuando estaba mandando no era así de chulo. Dice, yo votaría no 1000 veces. ¿Por qué vas a votar no 1000 veces? ¿Por qué? Porque como tú vives en el puente aéreo y en hoteles de 5 estrellas en Washington, pues tú votarías no porque tú eres muy chulo. Porque cuando tú estás en el poder, de chulo nada, era bastante más prudente. Pero sobre todo, en el tiempo que anuncian la moción de censura y se produce, pasan muchas cosas. Claro. Pero además, el votante del PP quiere que votes en contra del gobierno, sí o no. Sí. Pues vota, di, querido Santi, estoy en desacuerdo con tu discurso, pero tengo que apoyar, porque ante todo estamos juntos en la lucha contra el gobierno. Y además espero que algún día tú y la gente de Vox volváis al PP, que es vuestra casa. Ha ganado la moción de censura, la gana Casado. Pero se había hecho ya el plan, que es, yo me cargo a Cayetana, después me cargo a Abascal, y luego Abascal se carga a Díaz Ayuso y a Moreno Bonilla. Y ya me quedo solo. Ya me quedo solo, no tengo sucesor posible, porque ni Ayuso ni Moreno Bonilla me pueden suceder, porque ya no tienen poder, y entonces yo ya voy a reinar hasta que me llegue el poder, igual que a Mariano. Bueno, llega Abascal y no se carga a Díaz Ayuso y a Moreno Bonilla. Correcto. Voy a haber cargado al día siguiente. Con lo cual ya toda esa estrategia queda coja. Entonces, como aquí lo ponemos verde, pues que no vayan a radio. Pues hijo, pues 2 tontos menos. Os han vetado. No, pero bueno, ya hasta declaraciones. La última, esta mañana. A todos los partidos hay una nueva manifestación contra la ley Cela. Sí. Tal la que se supone que está el Partido Popular. Bueno, contesta el de Ciudadanos, contesta el de Vox, y el del PP no hace declaraciones. Y bueno, pues entonces la gente empezará a pensar que en realidad no estás contra la ley CELA, que estás contra el radio. Es decir, pensará que eres tonto de baba y que ¿para qué te vas a votar? ¿Para qué te van a votar si eres tonto? O sea, pero están en eso. Yo lo viví con Aznar. Con Aznar, yo presento mi libro Con Aznar y contra Aznar. Yo he publicado un ensayo, Viaje al centro de la nada, cuando Aznar inventa la internacional centrista. Y vamos a ver. Uno puede ser liberal, conservador, socialista. Centrista es no ser nada. Nada, porque el centro depende de dónde está la izquierda y la derecha. ¿Qué es eso? Es el poder. Es estar en el poder y se esté acomodando a todas esas gansadas. Y entonces, Aznar lo llevó fatal. Y presento el libro Con Aznar y contra Aznar, y entonces prohíbe a todos los del Consejo de Ministros que vayan a... Y no va nadie, pero ni Esperanza Aguirre, ni Mayor Oreja, nadie va a la presentación del libro. Bueno, el único que se presentó fue Álvarez de Manzano. Pero un tío alcalde de Madrid, sevillano y del Betis. Pues estaba allí. Dice, ¿cómo no viene nadie? Con esa vocecita que tiene José María Álvarez de Manzano. Dice, como no viene nadie, yo he pensado que estaríamos muy holgados. Pues muy bien. O sea, en la derecha no todo el mundo es así, pero casi todo el mundo es muy servil. Entonces estaba en el gobierno. Luego me ha pasado con Rajoy. Cuando llega el 11M, prácticamente el PP desaparece. El PP se sostiene por la COPE, por El Mundo y por Libertad Digital. Eso es realmente el bloque. Desde la COPE organizamos 5 manifestaciones de más de 500.000 de personas contra todos los pactos de Zapatero con la ETA. Cuando pierde las elecciones Rajoy,
Entonces de pronto es cuando monta el Congreso de Valencia y dice: el que quiere irse al Partido Liberal, que se vaya al partido; el que quiere irse al Partido Conservador, que se vaya. Efectivamente se fueron unos a Ciudadanos y otros a Vox, y de 11 millones te quedaste en 5,5, por imbécil, pero bueno. Y entonces rompe cualquier relación con la COPE, que era el mecanismo que había mantenido unido al PP con su base social. Sí. Lo que, por cierto, facilita la ruptura de la base social de la derecha. Pero es que luego contribuye para que me echen a mí de la COPE, que tenía que haberme ido un año antes, pero bueno, por aquello de hay que resistir y todas esas cosas suicidas. Bueno, pues es igual, me voy, me monto el chiringuito de radio y ahora tengo 70 emisoras para decir: Casado, cada día te pareces más a Mariano. Lo cual no aboca en tu favor. Fíjese que COPE es un canteo. Los ataques que lanza Vox, a mí me echan de COPE, teniendo una de las secciones más escuchadas del programa de Carlos Herrera, que Carlos Herrera ahí no tuvo esa decisión, por hacer un informe sobre las manadas magrebíes y sobre la delincuencia de los MENAX, y también por mí, según ellos, mi afinidad a Vox. ¿Por qué no escuchan a la audiencia lo que siente la audiencia sobre Vox y PP? Aunque es cierto que los datos que han tenido Carlos Herrera han sido buenos, ¿no? Como los suyos, que no para de bueno, crecer. Pero la diferencia es que hay un problema estructural. La Conferencia Episcopal Española ni es conferencia, ni es española, ni es episcopal. Correcto. Entonces, empezamos por un papa ateo, que le da una entrevista antes a Évole que a Herrera. Pero por ejemplo. Supuesto, pero naturalmente, porque desprecia, porque este es un papa comunista, Sí. Es un papa peronista, que tiene lo peor del fascismo y lo peor del comunismo. Y encima cursi. Un tío que le da likes a una brasileña en bikini, encima un viejo salido. Es decir, es una cosa, es un escombro. O sea, lo que le preocupa es Maradona, pero no viene a España al centenario de Santa Teresa, se niega a venir. Debe ser que leer un libro entero de Santa Teresa es mucho para él. Pero la Conferencia Episcopal ha admitido los curas satánicos vascos, la Iglesia separatista catalana, y por la crucecita ha vendido la COPE. Quiere decir, Carlos mantiene, porque tiene mucha gracia y porque es Carlos, mantiene un poco y tal, pero la COPE debería estar ahora muy por encima de la SER. Pero no puede, porque Carlos no puede atacar al Papa. Carlos no puede defender a Vox, que está más cerca de la base de la COPE tradicional. Correcto. Que el Partido Popular. Carlos no puede atacar al PP, porque esta Conferencia Episcopal con quien se lleva es con los meapilas, de los opusinos, del Hispán y los Kikos de Murcia y todo esto. Y hay muchos postes de radio en juego. Bueno, pero al final yo tengo menos postes y tengo más influencia. Sí, no, pero me refiero que ¿por qué defienden al PP? Porque al final son postes de radio en determinadas comunidades autónomas final, y publicidad institucional. No, pero sobre todo, al final es que es un negocio, si eso se lo llevan los intermediarios. Claro. Si dijeras, eso es que los curas viven mejor, las monjitas viven... No, los curas viven en la pobreza más absoluta, las monjitas viven aperreadamente, se sacrifican porque creen en Dios. La Conferencia Episcopal es una gestora que, como decían, de la decadencia del infierno. Dice, y el infierno, el diablo llega a las 12, firma y se va. Bueno, pues eso es la Conferencia Episcopal. Dejó de creer en Dios, dejó de creer en España, que por derrucos hizo una pastoral diciendo que la unidad de España es un bien moral a defender. Se dice pronto, que es claro. Y ahora ya ni es un bien, ni es moral, ni es a defender. Dice, bueno, entonces, ¿para qué sirven los obispos en España? Para nada, para extraviar a los fieles. Aquí el que tiene fe es porque tiene fe en Dios o por alguna actuación divina. Desde luego, tú ves a Osoro y o te haces budista o, no sé, te haces cualquier cosa, desde luego menos católico. Y yo saco ahí, en el final de la vuelta del comunismo, porque ¿qué se ha opuesto siempre al totalitarismo? En la historia de Europa, el catolicismo. Sí. Es decir, de las dictaduras que ha habido, hay dos que son absolutas, la de Lenin y la de Hitler. Dios es el Estado, la voluntad del partido, la voluntad del Führer, y el catolicismo eso nunca lo ha aceptado. Sobre todo el catolicismo español, que es el trabajador de la escuela de Salamanca, el clásico. ¿Por qué? Porque si el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios, tiene una dignidad natural y no puede caer en la idolatría del Estado. Solo puede rezar a Dios. Pero el Estado no puede ser Dios. Claro. Ni el caudillo tampoco. Por eso Mussolini, siendo Mussolini,
tiene ahí que pactar con el Vaticano, porque son católicos, los italianos, aunque viciosos, son católicos. Y por eso Salazar, lo cuento en la columna del Mundo, en el Estado Novo, que es anterior a Franco, es el modelo real de Franco, el catolicismo es esencial, porque es esencial en la vida civil de Portugal. Como él quiere un Estado corporativo, un poco a la antigua, no democrático, pues tiene que ir a un Estado de valores católicos. Y Franco, al final, lo que es el Estado franquista, sobre todo en la primera parte, más que fascista, es un Estado como el portugués, es un Estado católico. Claro. Es un Estado en que se vuelve a la recatolización de España. ¿Cómo se lo han pagado los obispos a Franco? Dejando que lo saquen de la fosa. Sí. Que es una de las cosas más vergonzosas. Nadie ha ayudado tanto a los católicos como Franco en la historia del catolicismo. Nadie. Pues así lo han tratado a puntapiés. Entonces yo cuento ahí que Ratzinger el año pasado es un texto que la Iglesia Católica en España, si existiera, debería haber difundido. Hace un trabajo sobre el porqué de la pederastia y de la pedofilia en la Iglesia Católica y cuándo se produce ese fenómeno. ¿Por qué se produce ese fenómeno? Entonces lo hace Ratzinger, que como no pudo resistir la marea esta escarlata, corrupción, Carrick y tal, que son los que ponen al cura peronista, abdicó, dimitió como papa, porque no tenía, y lo dijo, no tengo fuerza física para lo que tengo que hacer frente, que es, pues eso, esa llamaban, unos llaman escarlata, otros le llaman malva, naranja, violeta, en fin, el mundo gay. Entonces, el estudio de Ratzinger es, nosotros, cuando acabe el Concilio Vaticano II, creemos que lo conciliar es lo secular, que tenemos que abrirnos al mundo. Pero el mundo al que nos abrimos es mayo del 68. Y en mayo del 68 lo que se quiere es abolir todas las fronteras consideradas naturales, empezando por la familia, por el incesto, por la relación con los mayores, con los menores. Dice, claro, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que los seminarios eran sitios orgiásticos. Y él cuenta, el propio Ratzinger, lo firmó el año pasado, texto clandestino, cuando es importantísimo, porque aquí el papa que sabe teología es Ratzinger. Dice, mis propios libros, y era el teólogo de Juan Pablo II, ahora santo, estaban prohibidos en los seminarios. Prohibidos, porque no ayudaban a la formación del sacerdote. O sea, ese nivel de descomposición llegó la Iglesia. Entonces se ha rehecho algo, porque el que tiene fe, y quieras que no, pues como la liturgia católica no hay ninguna, y estas cosas. Y los españoles, pues quieras que no somos católicos, ¿te acuerdas? Que no creamos en Dios y sobre todo en los obispos, pero somos de cultura católica y nuestra idea del bien y del mal es católica, y además creemos que el pobre es sagrado porque sea pobre, porque está hecho imagen y semejanza de Dios, y aunque no lo pensemos así, lo actuamos así, lo vamos creyendo. Entonces dice Ratzinger que se han rehecho, pero aunque no lo dice, claro, el problema es que los heterosexuales ya se habían ido. Claro. Es que ya los curas heterosexuales se fueron. Él además le dedica al final hace una dedicatoria a ese trabajo, posiblemente lo último que firme en la vida, a Urs von Balthasar, que fue el otro teólogo católico muy anti-Concilio Vaticano II, que era el otro teólogo favorito de Juan Pablo II cuando llega de Polonia. Que se cuenta que aquello está tomado por gente que no cree en nada, por gentuza, corrupta, masones y tal. Claro, él creía en la Virgen Negra de Cracovia, creía en Dios, una cosa, como decía aquel, 2 papas seguidos creyendo en Dios, Juan Pablo y Ratzinger. Esto es un milagro. Se va a convertir Rusia, y Rusia casi se convierte. Bueno, entonces, Urs von Balthasar, al fin, yo lo leí, porque cuando empecé a trabajar, a estudiar el comunismo en serio, pues era la época de la teología de la liberación en América, Hispanoamérica. Y estuve además en Honduras, haciendo para el día 16 hasta reportajes, yo que no he hecho nunca reportajes sobre la guerrilla en Honduras y en Costa Rica. Y entonces estudié la teología, porque claro, la mitad de esto eran teóricos, eran curas y eran además comunistas, y teólogos y teóricos marxistas y tal y cual, Cardenal, Escoto, al que llamaban nalga sagrada, imagínate por qué.
Y entonces estudia a Urs von Balthasar y a Ratzinger. Y Urs von Balthasar acabó casándose con una monja. Y sin embargo, le dedica su ensayo Ratzinger, que es el tío, digamos, el tío culto europeo que más ha estudiado la relación de la cultura moderna con el catolicismo, por ejemplo, el arte, la música, etc. Un verdadero sabio. Y me hizo gracia porque, en el fondo, Urs von Balthasar se ha ido por lo que todos, se ha ido con una mujer, porque era un heterosexual, y en el fondo en esa iglesia sobraba. Claro. ¿Qué es lo que dice Lidia Falcón aquí? Es que en Podemos, en Izquierda Unida, el Partido Comunista, las heterosexuales sobramos. Efectivamente, es que aquí hay un mecanismo que ha ido expulsando a aquellos cuerpos que podrían ser obstáculos. Y el catolicismo es un obstáculo natural al comunismo, porque no cree en la idolatría del Estado, porque llama a combatirla. El catolicismo, si te sabes, la doctrina católica, ¿no? Y es una pena que en España, que incluso los que no crean, no creemos, pero sí somos católicos de cultura, no tengamos, por ejemplo, ante la ley CELA, ante todas las leyes que están haciendo, una postura común, que para eso la conferencia episcopal en tiempos de Rouco era un faro, era una referencia. Yo estaba tranquilo en la COPE porque sabía que tenía a don Bernardo en las cuentas y detrás estaba Rouco. O sea, yo podía decir atrocidades al gobierno de Felipe y tal, pero sabía que Rouco estaba detrás y Rouco tenía el Vaticano detrás. Llega un momento que eso se viene abajo. ¿Usted cree que el rey emérito debería volver a España? Porque al final su hijo Felipe VI está bastante agazapado, muy presionado por el gobierno, están limitando mucho sus intervenciones, porque este gobierno está atacando la monarquía y yo creo que está en serio peligro, ¿no? Pues uno de los culpables de que esté en esta situación es Campechano. Campechano, que se lo puse yo el mote, nunca me lo perdonó. Yo fui el primero que dije que tenía que abdicar. Cuando no se opuso al acuerdo de Zapatero con la ETA, yo sabía, como sabía todo el mundo, que estaba viviendo con Corina, y que mientras tuviera Corina y los negocios sucios de sus distintos y sucesivos, porque a todos los ha ido metiendo en la cárcel. Al final acabó en la cárcel Mario Conde, Prado Colón de Carvajal, Javier de la... Todos los financieros de Juan Carlos han acabado en la cárcel menos él, lo cual demuestra que el bueno no es. Y yo creo que hizo un papel en la transición extraordinario, y a partir de Felipe González se dedicó al dinero y a las tías, que es lo que le gusta. Pero yo publiqué además en El Mundo una entrevista. Dije que tenía que abdicar, porque no estaba en condiciones de hacer frente a ese pacto que era letal, y a la ley de memoria histórica que llega a firmar, una ley de memoria histórica que no es contra Franco, es contra Franco y contra él. Es contra la transición. Pero vamos a ver, ¿cómo puede firmar eso? ¿Por qué lo firma? Por Corina y por la pasta, porque lo tenían pillado. Y aguanta hasta que hay un escandalazo monumental, lo de Botsuana y tal. Y Felipe VI, echándole más valor que su padre, se enfrenta al golpe de Estado en Cataluña y lo traiciona el Supremo, lo traiciona Marchena, sale al rey a defender el orden constitucional, dice el Supremo que no había nada contra el orden constitucional, que estaba borracho el rey ese día, esa noche, y el millón de personas que salieron en Barcelona con banderas nacionales es que estaban idiotas también, si no era una ensoñación, que si nunca hubo una rebelión, como que no hubo una rebelión. Entonces, ¿qué hace el rey saliendo? Lo que decíamos al principio, Marchena no consideró esa prueba. Había 315 actos violentos a gritas por la Guardia Civil. Pues, y estaba grabado, 1000 policías heridos, y fue Carmen Martínez Castro, la nueva María Pelayo, o la antigua, ya no sé cuál es, fue a decir a Interior que no sacaran las imágenes que tenía Interior de los policías descalabrados. Con lo cual solo funciona en todo el mundo la imagen de los golpistas descalabrados, pero no de los policías a los que habían descalabrado los golpistas. Con lo cual, bueno, ese es el gobierno de Rajoy, ese es el gobierno de Santa María de Martínez Castro, que ahora quiere reeditar Casado. Pero vamos a tener vamos a contar con Felipe VI como rey, o la monarquía está en serio peligro ahí. Bueno, la monarquía, Felipe VI ha nacido como rey constitucional. Que su padre no. Su padre, digamos, es un aventurero que tuvo suerte porque Franco, como era tan raro, un tío rarísimo, era monárquico. Eso lo dice Fernández de la Mora en sus memorias. Dice, Franco era un ser tan extraño y tan peculiar que era monárquico. Cosa que nadie era en tal, pero él estaba convencido de que España no tenía solución, la gente de España,
se va tal. La monarquía le venía muy bien. Dentro de lo que había, la monarquía bien. Y hasta que encontró pues un apaño, una monarquía que no fuera gilipollas como la de Don Juan y tal. Bueno, salió muy bien lo de Juan Carlos, salió muy bien la transición. No se ataca al bando nacional, no se ataca al bando republicano. En fin, yo cuento aquí como todas las leyes que ahora dice en memoria histórica, las de verdad, las buenas, las hace la UCD. Para que los militares que se habían quedado sin pensión, las viudas en Francia o en México y tal, pues tengan una pensión porque su padre, su marido era comandante del ejército tal. Bueno, eso lo hace la UCD, con el respaldo por supuesto del PSOE, del PC y de los demás, pero lo hace la UCD, eso está hecho. Eso cuando llega el PSOE está ya todo hecho. La memoria está hecha. El problema de la monarquía es que Felipe ya nace en la Constitución. Felipe es un español que nace en la Constitución, que cree en la Constitución. Entonces, el margen que la Constitución deja, después de que Juan Carlos renuncie en la Constitución del 78, prácticamente a todos los derechos que tenía, entre ellos ser jefe militar, pues el margen que tiene es muy escaso. Yo lo que creo es que nosotros vamos a llegar a un punto muy delicado cuando se planteen los plebiscitos, que es si votamos. Es decir, ¿qué hacer? Vamos a participar en un plebiscito que es ilegítimo, que es inmoral, que debería ser ilegal, aunque se presente legalmente, pero debería ser ilegal. Y de alguna manera legitimarlo o no participamos. Porque las repúblicas de Vasco-Navarra y Catalana traen automáticamente como el colchón la República Federal, que es la que después del accidente del Falcon presidirá Iglesias. No tenga ninguna duda Sánchez de que haya accidentes. Y un comunista no va a dejar de llegar al poder porque hay un socialista impidiendo. O sea, eso debería saberlo. Entonces, Felipe va a tener el mismo problema que todos los españoles. ¿Qué hace? Se va y es peor. Se queda y parece que el que calla otorga, cuando es que en realidad tampoco tiene mucho margen de actuación, porque la Constitución lo tiene como un símbolo. Símbolo de la unidad de España. Si el gobierno se carga la unidad de España, que es algo inimaginable en la propia Constitución, ¿cómo se va a cargar el gobierno de España? España, pues sí. Vivimos en una cosa tan contradictoria. Yo creo que lo que hizo contra el golpe en Cataluña fue realmente heroico, mucho más que su padre en el 23F, que la mitad de la culpa era de él. Pero se la jugó a medias. Este se la jugó del todo. Porque estos no le perdonan el discurso no se lo perdonarán nunca, porque ha demostrado que él creía en la institución, cosa que los jueces no han demostrado, mejor dicho, han demostrado que no creen. Hoy los jueces han revocado el Supremo en los permisos a los golpistas, en teoría, ¿no? Tiene trampa. Tiene trampa. Acláreselo a la audiencia. Tiene trampa porque seguramente el día 15 van a cambiar para la ley de acompañamiento el delito de sedición. De manera que el día 1 de enero ya el delito de sedición ni será delito, de pronto será mérito para probar unas oposiciones, y entonces así el Supremo no tiene que meterse en nada. Hace como que lo ha revocado, cuando al rebajar la pena del delito de sedición, que siempre hay que aplicar en favor del reo, lo va a sacar a la calle en enero. Así que el Supremo queda bien, hace como que, pero en realidad no hace nada porque lo hace el Consejo de Ministros este mes de diciembre. Pues buen apunte. Para acabar, usted es uno de mis referentes, conozco muy bien su trayectoria. Al final yo he sido joven, he montado mi medio de comunicación, me han echado de sitios, me han estigmatizado, me han señalado. ¿Qué consejo me daría para seguir con un canal como Estado de Alarma, que usted sabe lo que es montar un medio de cero, sin los apoyos de nadie, recibiendo ataques por todos lados, demandas judiciales por todos lados? Siempre le pido a referentes intelectuales y periodísticos como es usted, para mí, un consejo. Dicen que los consejos los sirven para el que los da. Yo lo único en el mundo de las redes sociales es que no hagas demasiado caso, ni a los que están muy a favor, ni a los que están muy en contra. Es decir, no se puede prescindir, porque además tú perteneces a una generación, yo no tengo ningún tipo de red social, pero no, afortunadamente no lo necesito, no lo he necesitado. Pero vengo de otra época, ¿no? Una época con todos estos libracos. Yo creo que lo fundamental es tener moralmente claro lo que uno quiere hacer. Luego podrás hacer una cosa o la otra. Te podrás acomodar, y si a cambio de un anuncio pues no puedes decir que el aceite de oliva ácido es malo para el estómago, pues chico, no lo digas.
porque entre salvar España y el aceite arbequina, pues tampoco la cuestión tiene que estar claro. Ahora, la situación está de tal manera que te van a obligar a ser bueno sin querer. Es decir, lo malo de la situación en España es que no tienes más remedio, o que envilecerte o que hacerte casi un héroe. Es decir, estás obligado al combate o a la rendición, no hay término medio. Así que yo te veo como un joven con buen estado de salud, y además con medios nuevos, que eso es excelente. Es decir, la radio sigue siendo con formación de tal, pero yo veo, a mí me llega estado de alarma, me llegan las alarmas según lo que trates. O sea, pues si hay el libro de Pío Moa de la República, por ejemplo, que es excelente, porque ha sintetizado la trilogía que él pensaba que era suficiente, porque Pío, ese sí que es del plan antiguo. Entonces, él cree que la trilogía, 1500 páginas, que es un libro extraordinario, a mí me cambió por completo la idea que tenía de la guerra civil, porque es el primero que sospecha que todos mienten. Dice, hombre, algunos dirán la verdad. No, todos los diarios de todos los importantes, todos son mentira. Y el único que sospechó, con esa cosa gallega y paranoica que tiene Pío Moa, que todos mentían, fue él. Los personajes de la República, vistos por ellos mismos, yo que había hecho, fíjate, las dos únicas antologías de hazaña del 82 son estas dos que hago yo. Qué bien. Entonces, hice la salida de Manuel Azaña y tal, y yo me he leído toda Azaña. No lo entendía, no lo había entendido hasta que con Pío, con los diarios de la gente que escribía a la vez que él, me demostró otro personaje, porque eso es un mérito enorme que tiene Pío en esa trilogía. El problema es que 1500 páginas, ahora que la unidad de pensamiento es el tuit, nada. Entonces la síntesis que ha hecho, la de la República, me parece extraordinaria. Y hay otros dos libros que han salido también ahora, el del Terror Rojo de Esparza y luego el de las checas de la República de César Alcalá, que me parecen extraordinarios, porque hay que sintetizar, hay que conseguir que la gente que ya no lee libros largos, pero que quiere enterarse de las cosas, hacérselo fácil. Entonces, igual que las 1500 páginas de Pío se han quedado en 400, está perfecto. César Alcalá, que había hecho estudios parciales, las checas de Barcelona y tal, pero ver que las checas son el Ministerio del Interior de la República, que es la verdad de la República, son las checas. Entonces, esa idea global, o el terror rojo de Esparza y tal, yo creo que eso es en los libros que nuestra generación tiene la obligación de hacer. Yo tengo la obligación de hacer los libros del comunismo porque me los sé. Ya más he pasado tanto tiempo estudiándolo y escribiendo cosas que, bueno, lo que no voy a hacer, bueno, ahora me dedicaré a escribir una novela, porque dice mi mujer que ya no nos caben más muertos en casa, que ya está bien. Pero lo fundamental para los que estáis ahora empezando la batalla en solitario es que al final es muy grato saber que te vas a dormir a gusto con los que has hecho. A lo mejor dormirás mal porque al día siguiente tienes que hacer cosas, pero digamos la tranquilidad moral de saber que tú has hecho lo que has podido, que luego saldrán mejor o peor, pero que tú eres el bueno. Y la gente muy agradecida. Hombre, si no, yo ya habría tirado la toalla. Eso es otra cosa también muy curiosa. Como los partidos les están fallando, la gente se agarra como un clavo ardiendo. Y yo eso ya lo viví en la COPE, cuando el 11M, que era una cosa abrumadora. Y ahora lo estamos viviendo igual. O sea, no creas tú, este libro todavía es más actual, pero la memoria del comunismo, que haya vendido 35 ediciones, tal, un tocho de 890 páginas, chicos, es porque también la gente agradece el esfuerzo y se entera de cosas, porque no había ninguna historia del comunismo. Es increíble. Escrita en España, no había ninguna, ni buena ni mala, no había ninguna, porque, bueno, pues esa es la obligación que tenemos. Tú eres un buen periodista, has conseguido hacer un medio, que encima ha caído bien, porque a veces haces un buen medio y no sale, por lo que sea, no sale. Ha salido, pues sigue, sigue, no corras demasiados riesgos. Con móviles vamos, y 3 semanas antes de que la gente de los grandes medios fuese en Arguineguín, nosotros ya estábamos allí,
y con un cariño al pueblo canario. Vamos a Extremadura, la gente se vuelca, vamos a Cataluña, la gente se vuelca, y la verdad que estoy bastante agradecido, pero siempre le he tenido como un referente moral e intelectual y periodístico, y siempre he visto esos paralelismos de cuando estás solo en la batalla, de cuando te atacan por todos lados, pero y que te levantas por la mañana y dices, estoy haciendo lo correcto, pero estamos solos. Yo veo a mi nieta y digo, cuando seas mayor sabrás que tu abuelo estuvo muy bien en aquella batalla. Es verdad, es verdad. Pues eso, pues, ¿qué te queda? Pues eso. Don Federico, para los espectadores de Estado de Alarma, si puede hacer una dedicatoria, que vamos a sortear además el libro, que por cierto, su libro lo pueden comprar también en Amazon. Vamos a poner el enlace directo en el chat para que directamente compren este libro, que es una maravilla, La vuelta del comunismo. De verdad, y sobre todo a la gente joven, si no sabe lo que tenemos en España, un régimen comunista, léanse ese libro, que van a pensarse su próximo voto 2 veces. Así que muchísimas gracias, Federico, todo un placer que nos haya destinado en su apretada agenda bastante tiempo. Es la entrevista más larga que he hecho desde que estoy promoviendo el libro, que conste. No lo sé, y además la primera en televisión, que sea por internet, porque al programa de Risto, que él le dedica una sección... No, para todos, no. ¿No va el de Risto? Pues no, porque si quieren ganar audiencia y follón, pues que lo hagan ellos, que lo hagan con sus payasos, de luego conmigo no. Yo ya solo hablo para la gente que sabe escuchar. Para el que quiere ver las corralas de tal, pues para eso veo el Sálvame de Luxe cuando no hablan de política. Si hablan de política tampoco. O sea, Jorge Javier, pues últimamente está muy pesado. Pero si La Pantoja, Ponce, Anita, esto me divierte. La prensa del corazón y el fútbol, y estos son los sentimientos naturales de desahogo. Su sección del corazón se la recomiendo, es para mí de lo mejor del programa. Pero porque siempre me ha divertido. Y luego porque la prensa rosa solo existe en España. Correcto. En el mundo anglosajón existe la prensa amarilla, que es muy desagradable. Pero España tiene esa cosa rara, que es un chisme, digamos, venial. Es pecado, pero venial y perdonable. Y además te da lugar a una vida social entretenida. Y si hablas de Ponce y Anita Soria, pues no tienes que hablar de Anita Lastra o de Adriana Lastra o Lastre, o como se llame, que es un horror. Es decir, en el fondo es una manera de sobrevivir, ¿no? Igual que los chistes en los regímenes comunistas. Sí. Hay un chiste, por cierto, despedirnos, que contaban en Bucarest, que lleva fama de ser la ciudad más fría de todo el bloque comunista, lleva fama. Y es que están en una Nochebuena y está una familia que se ha reunido, están todos ahí fumando y tal y cual, y entonces hay un señor, como está, que no se ven, los niños empiezan a toser, abre la ventana, y entonces el abuelo mayor le dice: cierra la ventana, hombre, es que no te da pena la gente que va por la calle. Bueno, pues eso era el comunismo real y se defendían así. Pues fíjense, don Federico Jiménez Los Santos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Estado de Alarma. Ya sabes que Estado de Alarma es su casa, y apoyen, igual que apoyáis a Estado de Alarma, Libertad Digital y Es Radio, uno de los poquitos medios que quedan en la batalla real, la batalla honesta, la batalla cultural. Así que un fuerte abrazo y estamos en contacto. ...863 consultas que han venido a través del canal de Estado de Alarma, y de ellas pues ha habido un porcentaje muy alto que son clientes nuestros ya. Yo la verdad que cuando di este paso de publicar, porque claro, yo no tengo ningún medio de comunicación como puedes tener tú, y mi forma de demostrar mi cabreo y mi indignación con este... Pues voy a intentar a ver si puedo, que yo no soy políticamente correcto. Has sentado cátedra, apoyas un proyecto por la libertad de expresión, has puesto una pancarta contra el gobierno, te va mejor que nunca a pesar de la pandemia. Don Félix Revuelta, presidente de Naturhaus, propietario también de la Unión Deportiva de Logroñés, dueño de este hotel maravilloso donde nos has alojado. Está mal que lo diga, pero desde que me hice un poco famoso por mis expresiones en contra de este gobierno social comunista, mi negocio ha ido para arriba.
Necesitamos empresarios valientes como tú que quieran dar a conocer sus productos y que quieran, a su vez, defender la libertad con un proyecto como Estado de Alarma, el mejor lugar para anunciar tus productos o servicios. No hemos tenido ningún problema desde que estamos en estado de alarma, ni por estado de alarma, y ha sido totalmente beneficioso. Te lo agradezco de corazón porque hacen falta más empresarios como usted que apuesten por proyectos constitucionalistas, por la libertad de expresión y por alojar por la libertad. a personas con independencia de su ideología. Es que aquí puede venir quien quiera. Apóyanos porque merecerá la pena y juntos llegaremos muy lejos.